¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues seguimos conociendo, por supuesto, a las candidatas, candidatos al nuevo Poder Judicial y esta semana le hemos estado presentando el caso precisamente de aquellos y aquellas que no van a la Suprema Corte de Justicia, pero que están en puestos sumamente importantes y compitiendo para puestos determinantes, decisivos para que el Poder Judicial pueda operar de manera adecuada, ya sea desde el Tribunal Disciplinario o bien desde los juzgados de distrito. Y en ese punto precisamente es donde nos detenemos para platicar con la activista Delia Quiroa, quien busca lo que es el juzgado de distrito allá en Sinaloa. Delia, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Jesús, aquí a tu auditorio. Oye, Gracias. no, hombre, gracias por estar con nosotros. Pues de entrada te hago la primera pregunta que le hemos estado haciendo a todos y todas. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos tus antecedentes, tu historia de una activista, madre buscadora, colectivos? eh, ¿Por qué quieres participar? ¿Por qué quieres ser parte de este nuevo Poder Judicial? Pues principalmente para evitar que los ciudadanos sufran lo que yo he sufrido en la búsqueda de justicia, en la búsqueda de respuestas, en la búsqueda de la verdad de los hechos. Es por eso que yo quisiera ser jueza de distrito. O sea, como no estoy de acuerdo con la reforma ni cómo se llevó a cabo, pero al final de cuentas es lo que hay, es lo que nos impusieron y es lo que tenemos que acatar. Entonces no podemos dejar que solo lleguen perfiles con algunos intereses personales, o políticos a estos cargos, porque los juzgados de distrito son los que mayormente tienen contacto con los ciudadanos que han sufrido abusos de autoridad. O sea, es la primera autoridad que conoce de estas violaciones a derechos humanos y que puede, por medio de una figura jurídica llamada la suspensión, detener estos actos abusivos en lo que se resuelve el juicio. Este punto que mencionas, los primeros en tener contacto con la ciudadanía, ¿cómo valoras hasta ahora el trabajo que se ha hecho en estos juzgados de distrito? ¿Eh? Se cortó, ¿no? No, te escucho, te escucho. Mande, es que se cortó. Ah, te Ah, preguntaba que, pero no te escuché. ahí me escuchas bien. Sí. Te preguntaba, ¿cómo valoras el trabajo hasta el momento de estos juzgados de distrito que, como bien señalas, pues son el primer contacto con la ciudadanía? Pues mira, hasta antes de la reforma, un 50-50. O sea, metíamos amparos y había jueces protectores de derechos humanos actualizados con las reformas y tratados internacionales, y otro tanto que era más técnico, ¿no? Que si no cumplías con los requisitos, aunque fueran casos graves, pues no te daban una protección, no te otorgaban suspensiones de plano, cosas así. Funcionaba más o menos, como que era una moneda al aire. Después de la reforma judicial, lo que nos han estado haciendo es declinando los juicios por incompetencia a otras ciudades, a otros estados, este, y también sobreseyendo, o sea, no dando trámite a nuestros amparos por causales de improcedencia. Por ejemplo, apenas de un periodista desplazado, nos sobreseyeron que porque no se agotó el principio de definitividad, cuando los actos que importan peligro a la vida no exigen que se cumpla con ese requisito. Entonces, yo quiero suponer que es porque ellos ya quieren entregar, no quieren tener más asuntos, pero sí deben de pensar de que no están dañando al poder que les hizo la reforma, no están dañando a esas personas, están dañando al ciudadano, porque nos dejan en estado de indefensión. Si el amparo no se tramita y no se resuelve y ya no puedes hacer nada más que agotar los recursos, pues imagínate, o sea, van a regresar al compañero periodista desplazado al estado de Sinaloa con la violencia que hay ahorita y con los delincuentes que lo quisieron matar porque lo corretearon y le dispararon a su camioneta libres. No puedes regresar a un periodista en esas condiciones. Sí, claro, como dices, se queda completamente en la indefensión la gente. Sí, sí, pero yo entiendo que también hay muchos que están enojados no por la reforma y de que la traición, que tiene que llegar personal de carrera judicial, todas estas cosas, pero eso no es culpa de los que están ahorita compitiendo. Habemos quienes lo estamos haciendo porque nos interesa que esto se haga de la mejor manera y porque queremos que no todos esos puestos sean ocupados por personas que van a atender a otros intereses contrarios a los del bien común, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me interesa las víctimas, las personas desaparecidas, los niños víctimas de bullying, la falta de atención médica, la falta de medicamentos. Entonces, en esos casos que son urgentes y que ponen en peligro la vida, darle prioridad a las personas y protegerlas.
Ahorita mencionabas el caso de Sinaloa. Todos sabemos lo que está pasando en Sinaloa. ¿Cuál ha sido la operación, tú que eres de allá, tú que estás pendiente en todo esto? Eh, ¿Cómo influye este entorno del crimen organizado, la violencia en los juzgados? Oye? Pues mira, yo creo que ahí ya serían los asuntos, ¿no? Que están ya radicados, porque la violencia pues tiene relativamente poco que empezó acá por las disputas entre los grupos delincuenciales que hay acá. Pero ahorita lo que yo vi que influyó es que hubo atentados en contra de civiles, de personas, ciudadanas, y que pues hay gente que no sabe, o sea, no sabe para lo que es un juzgado de distrito y no acuden a solicitar la protección de la justicia federal. Entonces, es también por eso que esta campaña es importante y a mí me ha servido para informarle a las personas lo que debe de hacer un juez de distrito, que inclusive, o sea, el que quede, tiene que hacer valer estos derechos humanos ya establecidos en las leyes, ya reclamables, ya exigibles para los ciudadanos. Entonces, en realidad yo no he visto de qué forma afecte, pero sí afecta que la gente no conoce para qué es el juez de distrito. Este punto que acabas de tocar es fundamental, como bien dices, Delia, la información que se requiere para que la gente conozca qué actividad tiene cada uno de los involucrados, de las involucradas. ¿Cómo logras o cómo planteas tú cambiar el escenario que te has topado y que consideras que ha sido crítico y duro que ya nos describiste para la gente? ¿Cómo cambiarlo? ¿Qué acciones llevar a cabo? Pues combatir la impunidad. En este caso, a un juzgado de distrito le toca sancionar autoridades. Sancionar autoridades puede ser inhabilitación pública, hasta cárcel, dependiendo de la falta que cometan, que eso también pues lo pone a uno en peligro, ¿no? Porque va a haber autoridades que van a decir, oye, espérame, pues tú eres servidor público, porque me impones sanciones? O sea, como dicen ellos, perro no come perro, pero al final de cuentas tiene que haber quien se imponga sanciones a estos actos de autoridad negligentes y omisivos, contrarios al artículo primero de la Constitución, que se debe de aplicar la ley que más favorezca al ciudadano siempre. Entonces, ellos no observan estas situaciones y si no empezamos a ponerles un alto y en realidad sancionarlos, no van a corregir su actuar y la atención a los ciudadanos en ninguna de las instituciones va a mejorar. Y es más difícil cuando traes un problema grave, cuando eres víctima del delito o estás enfermo o eres privado de tu libertad ilegalmente. O sea, entonces yo no sé por qué no se ponen a ver eso, ¿no? ¿Para qué hacer batallar tanto a la gente de irse a un juicio de amparo si al final de cuentas las leyes le van a dar la razón? Porque los operadores jurídicos, los jueces, ellos lo único que te toca a ti es aplicar la ley que más le beneficia al ciudadano y corregir la autoridad a la autoridad que está violando la ley. Si no se corrige la autoridad y no le da al ciudadano lo que el ciudadano requiere o lo que está exigiendo legalmente, pues tienen que ser sancionados. Porque aparte, fíjate, en el juicio de amparo, cuando una víctima gana una sentencia y que el juez la favorece y hace lo que le toca hacer, las autoridades litigan en tu contra y te ponen recurso de revisión porque ganaste ese amparo y porque la justicia de la Unión te protegió. O sea, eso ya es una victimización secundaria por parte de esa autoridad. O sea, ¿cómo te atreves a poner un recurso cuando estás viendo que el ciudadano tiene la razón y el juez está diciéndote en tal artículo, en tal ley, está este derecho y se lo tienes que dar? Y entonces ahí también debería de haber una reforma a la ley de amparo en que las autoridades, en donde haya una sentencia donde esté fundada y motivada y se reconoce que los derechos de las víctimas que están reclamados ya están en una ley, no puedan interponer recursos de revisión ni de queja en contra de esas determinaciones, porque alargan más los juicios y hacen a la gente durar hasta 4 años por impugnar una sentencia, por ejemplo, de la reparación del daño, ¿no? ¿Qué tan cercanos habían sido los jueces con la gente, Delia? O sea, me refiero a esa empatía, me refiero a ese... Ahorita te escucho y como bien nos dices, pasa esto, esto, esto y esto y esto, y la gente siempre termina fuera. ¿Qué tan cercano era estos juzgadores? ¿Cómo los valoras tú, esa cercanía? Pues mira, yo la verdad, las veces que fui a buscar a un juez de distrito en materia penal y en materia administrativa, que es lo que más me toca, siempre me recibían, excepto aquí en Culiacán.
con unos jornaleros que ejecutó la Marina. Aquí nos recibió el secretario de Acuerdos, pero casi siempre nos recibían, platicaban con nosotros y pues ya nos daban explicaciones de por qué a lo mejor el juicio de amparo no se había aceptado o por qué no se había vinculado a proceso a una persona que está señalada como responsable de nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, había otra apertura, porque hasta me recuerdo un juez de Toluca que me dijo, es que esta persona no fue vinculada a proceso porque le falta el acuerdo de la legal detención". O sea, los policías que lo detuvieron no me ingresaron aquí en la puesta a disposición ese documento. Si a mí me falta ese documento, yo no puedo ordenar que los detengan ni liberar órdenes de aprehensión porque le estaría violando sus derechos procesales y eso sería un motivo para que se reponga el procedimiento o para que quede impune, ¿no? Entonces ya ahí uno va entendiendo, ya vas conociendo. Entonces aquí el error fue del Ministerio Público, ¿no? Que no integró el expediente como debía de ser para mandárselo al juez. Pero todas esas cosas, mucha gente no las sabe. Nosotros las hemos aprendido porque ya tenemos 11 años en esta lucha, en esta búsqueda de la verdad y de la justicia. Pero pues, o sea, yo por eso estoy en esto, ¿no? Porque digo, bueno, yo quisiera que la gente sufriera menos que yo, que no perdieran tanto tiempo, que si necesitan el amparo y protección de la justicia y corresponde, pues que vayan al juzgado. Si es urgente, yo puedo tomar la comparecencia y tramitarlo. Si no, dirigirlos a la Defensoría Pública para que les hagan su amparo ahí. Y si no toca ahí, orientarlos, ¿no? Pues sabes qué, mira, aquí no te toca, pero tienes que hacer esto, esto y esto y que de verdad las autoridades cumplan, porque luego después uno los manda donde es y allá las autoridades dicen, no, ¿quién te dijo? Está loca, está loco, aquí no es, vete. Y al final van volviendo a donde es. Porque qué caso tiene que uno les diga, vayan a poner una denuncia ante el Ministerio Público. Ahí es donde se ponen las denuncias, si no es. O sea, pero hay esta situación, ¿no? Falta de voluntad. Yo me he topado que hay falta de voluntad por desconocimiento, este, por flojera, porque consideran que no se les paga lo suficiente y es demasiado el riesgo, o porque están amenazados también. O sea, plato o plomo. Hay también muchas autoridades que se han sincerado y nos han dicho, miren, en estos momentos no te puedo ayudar, porque, o sea, las autoridades de más arriba están coludidas y si yo te ayudo, me puede pasar algo a mí o a mi familia. Entonces, es la verdad muy desilusionante, muy desgastante tener que pasar por estas cosas en donde tienes que ir a denunciar, a tener trato con fiscalías, con juzgados, con comisiones de derechos humanos, con comisiones de víctimas, porque a pesar de que es la obligación de ellos apoyarnos y dirigirnos y protegernos, pues no lo hacen por distintas circunstancias y dices, bueno, si ya ando en estas y, 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 y pues tengo que llegar a un juicio de amparo, pues que de perdida haya jueces ahí que corrijan esa conducta ilegal de las autoridades. ¿Qué te ha parecido hasta el momento este proceso? A final de cuentas, como bien señalas, tú no estuviste de acuerdo con la reforma como tal, pero ya en el proceso, ¿qué te has topado? ¿Cómo te has topado? ¿Qué te ha parecido? Pues mira, es difícil más aquí en el estado de Sinaloa porque no hay muchas personas en las calles. O sea, se concentran en el centro, en centros comerciales para abastecerse de comida, para llevar a sus hijos a las escuelas, pero no se ve mucho movimiento. Por ejemplo, el malecón, yo recuerdo hace años que venía para acá a visitar a mis familiares, estaba siempre lleno los fines de semana, había mucha gente. O sea, ahorita no, la gente no sale porque tiene miedo. Entonces es difícil hacer campaña porque pues a quién vas a llegar. Tienes que ir a los mismos lugares a volantear porque es lo único que nos permitieron hacer a nosotros y aparte con tus propios recursos. O sea, si yo compro volantes los tengo que pagar de dinero que yo gane por mi trabajo de artesanías que luego vendemos en el colectivo para financiarnos nosotros. O sea, de ese patrimonio, de ahí tenemos nosotros que sufragar los gastos y luego aparte los tenemos que fiscalizar aunque el INE no nos dio nada, ni el gobierno, tenemos que estar metiendo en la plataforma del MEFIC todos estos gastos. Entonces, entre meter las agendas de entrevistas, los gastos que haces, o sea, si te compras un refresco mientras andabas volanteando, lo tienes que meter, em, o la gasolina, o el taxi, se te va a mediodía en la plataforma, y luego con las notificaciones que hay del INE de los acuerdos que los están
constantemente cambiando porque como la reforma fue hecha al vapor, pues todavía están ellos ajustando cosas que no han quedado claras y pues tienes que estar leyendo todo esto, de estarte notificando y te quita mucho tiempo también. Entonces, prácticamente yo tengo medio día para hacer actos de campaña que consisten solamente en volanteo con mis propios recursos y aunado a la violencia que hay, que pues la gente casi no sale o sale a ciertas horas o nada más durante el día. O sea, sí ha impactado la situación. Era hasta cierto punto lógico que impactara para ustedes, que la gente no salga. Sí, ¿no? Y también pues estás pensando, ¿cómo va a ser el día de las elecciones? ¿Va a haber condiciones? ¿Van a dejar que la gente salga a votar los que quieran? Porque aparte también el votar es otro rollo. No es la crucecita que pone uno normalmente cuando vas a votar por un político, ¿no? Sino que aquí tienes que poner un número. El número que le asignaron a tu nombre, en mi caso es el 04 y el color de la boleta que es la amarilla. O sea, la gente tiene que todavía ajustarse a la nueva forma de votar, porque son demasiados candidatos por un solo puesto. Y luego, o sea, también se me hace injusto, digo, bueno, si ya empezaron ahí un precedente de que a los candidatos que hagan campaña no se les va a dar financiamiento público ni privado, que tiene que ser con tus recursos, pues entonces que así sea también para los políticos que aspiran a ser gobernadores, presidentes municipales, diputados, que sea parejo, que marque un precedente y que sea parejo, que quien quiera ser político, quien quiera ser representante del pueblo, pues sufrague sus propios gastos, ¿no? Claro. Ahora sí que dirían por ahí todos coludos o todos rabones. Pues sí, digo, está bien, pero que sea igual. ¿Qué opinas de la participación de la gente, de que sea la gente la que vote, en este caso a los juzgadores, a los ministros y a los magistrados? Mm, pues mira, no está tan mal. Lo que yo creo que estuvo mal fueron los filtros para poder elegir a los candidatos. O sea, debieron de haber sido otro tipo de filtros que privilegiaran los conocimientos de las personas. El hecho de que también no tengan carrera judicial no quiere decir que no estén preparados o al final de cuentas el Poder Judicial va a tener que capacitarte porque no es lo mismo litigar que manejar un juzgado, ¿no? Entonces, es más que nada de que te cerciores que son personas capaces, que son personas que no tienen compromisos con nadie y que va a ser algo imparcial. La impartición de justicia va a ser imparcial y que tienen un verdadero compromiso con la gente. Pero eso de una tómbola que va a determinar de entre varios, este, quién o quiénes son los que pueden tener esa candidatura, yo creo que eso estuvo muy mal. O sea, debió de haber sido por promedio, por méritos, o sea, eso es lo que yo considero. Este, pero pues mira, al final de cuentas yo me inscribí, no, nunca pensé que yo fuera a quedar, la verdad, pero pues ahí, aquí estoy. Y pues en mi manera de pensar y a como yo soy y por lo que he vivido, mi experiencia de vida y todo, y de que aparte pues muchas veces he querido cambiar el rumbo de mi vida, he querido hacer otras cosas, pero fíjate que no me va bien, me enfermo, se enferman mis hijos, o no encuentro trabajo, nadie me quiere dar trabajo. Y regreso otra vez a la búsqueda de personas desaparecidas y pues no, que ya vendimos las pulseras o ya vendimos las gorras o ya vendimos la Barbie, cosas así. Entonces empieza a irme mejor cuando ayudo a las personas, cuando hago esto de defender víctimas y cuando no, o sea, pareciera de que algo me dice, ese no es tu camino es este, síguele por acá. Entonces, o sea, también por eso estoy aquí, o sea, no creo que sea una casualidad, yo creo que cuando Dios manda hasta el diablo obedece. Quisiera Delia Quiroga, activista, abogada del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo. Pues nada más me resta preguntarte, ¿cuál es tu número y cuál es tu boleta para que la gente ubique? Bueno, el color de mi boleta es amarilla y el número que se me asignó es el 04. ¿No? Yo estoy contendiendo por lo que es de Culiacán hasta Escuinapa, que es al sur, frontera con Nayarit, que viene siendo el distrito 2 de Sinaloa. Ahí es donde a mí me tocaría ejercer la función de juez de distrito si es que llego a ganar. Delia Quiroga, te lo agradezco muchísimo estos minutos. No, al contrario, a ti, Jesús, y a tu auditorio, muchísimas gracias.